El autoconcepto es el sentido de nosotros mismos, incluidos la autocomprensión y el autocontrol o autorregulación. Los autoconceptos que se construyen en una infancia con frecuencia son fuertes y duraderos. Los positivos, como pueden ser que soy popular, soy un buen artista, soy un buen corredor y todo ese tipo de cosas, pueden producir en los niños habilidades sociales, físicas e intelectuales que les permitirán verse como individuos valiosos para la sociedad y por consiguiente se llega a una autoestima. El sentido del yo comienza con la infancia, en la conciencia y se desarrolla con lentitud. Se verá dando cuenta que es un ser diferente de las otras personas y de los objetos que tiene la capacidad para reflexionar sobre sí misma y sus acciones. A los 18 meses tiene su primer autorreconocimiento cuando se reconoce por sí mismo en el espejo. El paso siguiente es la autodefinición. En esta época se desarrolla el autoconcepto, que es el ello, que es el yo real, y también de lo que se le gustaría hacer, que es el yo ideal. Cuando logra esta autocomprensión, se ha progresado en un área relacionada con su comportamiento. Se rige menos por sus padres y más por él mismo. El yo ideal incorpora muchos de los debes y muchas de las obligaciones. Se han aprendido y le ayuda a controlar impulsos para que se puedan considerar un niño de bien. En la infancia intermedia se pueden realizar muchas más actividades de las que se ejecutaban cuando eran preescolar. De hecho, se hacen y se relacionan con más personas y así se tienen más responsabilidades como hacer las tareas escolares, lavar los platos, ayudar en la limpieza de la casa o del apartamento y obedecer las normas del hogar y de la escuela. Se empiezan a regular su comportamiento y no solo para obtener lo que necesitan y se desean, sino que también para satisfacer necesidades y deseos de otras personas. A medida que luchan por integrarse en la sociedad, los niños deben cumplir importantes tareas para desarrollar un autoconcepto y entre ellas se deben realizar los siguientes: ampliar su autocomprensión, aprender más acerca de cómo funciona la sociedad, desarrollar patrones de comportamiento y dirigir su propio comportamiento. La autoestima se crea en la infancia intermedia. Es una autoimagen positiva o autoevaluación y como hemos visto se compara con el yo real y su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en cómo alcanza los patrones sociales y las expectativas que se han formado en torno a él. Hay dos tipos de autoestima, que es la alta y la baja. En la baja se escriben los niños a sí mismos de una manera negativa y no se sienten orgullosos de su trabajo, al que al contrario como los otros se pueden una imagen favorable y satisfactoria. Industriosidad versus inferioridad. La virtud que surge como solución exitosa de esta crisis es la competencia, o sea, la capacidad del yo para dominar habilidades y completar trabajos a medida que los niños comparan sus habilidades con las de sus compañeros. Se forman una idea de lo que son, se sienten inferiores en esa comparación, pueden refugiarse en el seno de la familia, que no es lo más recomendable ya que es el lugar conocido pero menos estimulante y el sentido total de la autovalía. Pero por el contrario se vuelven más demasiado industriosos. Pueden olvidarse sus relaciones con otras personas y convertirse en trabajadores compulsivos y cuánto apoyo reciben de las demás personas. Para comprobar esto se crearon 5 interrogantes referentes a la actividad de los jóvenes en diversos campos de estudio y de la vida, que son los siguientes: ¿qué tan buenos eran sus rendimientos escolares? ¿Qué tan bueno era su desempeño deportivo? ¿Qué tan aceptados se sentían por los otros niños? ¿Cómo se comportaban? ¿Y cómo era su apariencia física? Se le crearon diferentes pruebas a estos niños, tales como responder cuestionarios y hacerles preguntas sobre su vida personal, pero se indagó sobre su estilo de vida personal y se llegó a la conclusión de que el niño se rige por el propio autoconcepto, ya que es la contribución más vital y es el respeto que los niños se les sienten a ellos mismos con personas importantes de su vida. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de problemas emocionales en niños. Como primer punto hablaremos del comportamiento teatral. Los problemas emocionales de los niños se ven reflejados en el comportamiento. El comportamiento teatral se refiere a la forma en que los niños mienten para evitar un castigo o conseguir algo. También llega a ser posible que necesiten recurrir a ellos para mantener atención y la estima de los demás. Después hablaremos de los desórdenes por ansiedad, ya que algunos de estos desórdenes se inician en la niñez. Esta sección se considera la ansiedad ante la separación y la fobia a la escuela. Como primer punto, el desorden de ansiedad ante la separación se manifiesta en la ansiedad excesiva por 2 semanas, debido a la separación de las personas con quienes el niño ha creado un vínculo fuerte. También, la fobia a la escuela es un miedo que mantiene a los niños alejados de la escuela. Puede ser manifestado
por un desorden de ansiedad ante la separación que recibe el niño al no quererse separar de su madre. En dado caso, cuando se presenta una fobia a la escuela por otros factores como el maestro sarcástico, un niño abusivo en los recreos o un trabajo demasiado difícil, es recomendado observar el ambiente del niño para tomar cartas en el asunto. Bueno, ahora hablaremos sobre la depresión en los niños. Es una señal de la depresión en los niños son estos síntomas. 1. Desorden por incapacidad de divertirse. 2. Incapacidad de concentrarse. 3. Expresar reacciones. 4. Emociones normales. 5. Gritar mucho. 6. Tienen problemas de concentración. 7. Duermen mucho o poco. 8. Pierden el apetito. 9. Baja en el rendimiento escolar. Otros de los síntomas pueden ser que se lleguen a mostrar tristes y puedan llegar a quejarse de dolencias físicas. 4 o 5 de estos síntomas sirven de base para un diagnóstico de depresión, en esencial cuando se muestra un cambio notorio en su conducta. Otras señales pueden llegar a ser la perturbación del sueño, la pérdida de apetito y la irritabilidad. No se sabe con certeza cuál sea la causa de depresión en los niños, pero se menciona que puede llegar a ser que los padres de los niños sufran alguna depresión o pueda llegar a ser alguna causa genética. Tratamientos de los problemas emocionales. Bueno, seleccionando un tipo específico de tratamiento para un desorden en particular depende mucho de los factores como la voluntad de la familia, participar en el tratamiento, la disponibilidad del tratamiento en la comunidad, los recursos económicos de la familia y con frecuencia la orientación del profesional. Por ejemplo, está la psicoterapia. Psicoterapia individual, donde el terapeuta atiende a los niños uno por uno para ayudarles a que aumenten el conocimiento sobre la propia personalidad y las relaciones interpersonales. Esto puede llegar a ser útil en la etapa en una etapa de estrés en la vida del niño, como la muerte de uno de los padres. Aun cuando el niño no haya dado muestras de perturbación, el terapeuta acepta los sentimientos del niño y el derecho a tenerlos. Como siguiente está la terapia familiar, donde el terapeuta observa a la familia en conjunto, la manera en cómo interactúan los miembros y señala sus patrones de funcionamiento, tanto los que ayudan al crecimiento como los que lo inhiben, al igual que los patrones destructivos. A través de esta terapia, los padres pueden confrontar sus propias diferencias y empezar a resolverlas. Como siguiente se encuentra la terapia del comportamiento o modificación del comportamiento. En esta se emplean principios de la teoría de aprendizaje para cambiar la conducta o eliminarla. Una terapia del comportamiento no busca las razones que subyacen la conducta y su principal objetivo es cambiar el comportamiento. El terapeuta puede emplear el condicionamiento operante para estimular un determinado comportamiento, como poner la ropa sucia en el cesto destinado para ello. Cada vez que el niño o la niña lo hace, recibe una recompensa. Por último, hablaremos sobre el tema de estrés y adaptación de estrés. Los eventos estresantes forman parte de la infancia, la enfermedad, el nacimiento del hermano, la rivalidad de los hermanos, la frustración y la ausencia temporal de los padres son fuertes comunes de estrés. Además, el divorcio o la muerte de los padres, la hospitalización y el peso diario de la pobreza afectará la vida de muchos niños. Los diferentes factores determinantes del estrés pueden afectar la conciencia a corto y largo plazo.